Bueno, como primer problema se nos pide calcular la potencia promedio mínima diaria que debe ser instalada en paneles solares para poder suministrar la energía necesaria para este sistema. Se nos da que son dos máquinas de refrigeración que están conectadas y bueno, dibujé de esta manera el diagrama para poder visualizar cómo es que están conectadas las máquinas a la fuente de voltaje, que en este caso es de 220 volts RMS, y por otro lado se nos dan los siguientes valores de impedancias. Una vez que tenemos estos valores, podemos empezar a calcular las potencias, los triángulos de potencia para cada máquina, que es justamente lo que vamos a hacer ahorita. Primero empecemos por la máquina 1, que tiene un valor de potencia aparente de 2600 volts ampere. Eso ya se nos da el problema. Utilizando ese valor y el factor de potencia que también se nos da en el problema, podemos despejarla en la fórmula de factor de potencia para calcular la potencia activa, multiplicando la potencia aparente por el factor de potencia, lo cual nos va a dar 2028 watts. Por otro lado, para calcular la potencia reactiva, dibujando el triángulo de potencia, estableciendo con lo que es cada línea del triángulo, utilizando Pitágoras, nosotros vamos a despejar para buscar la B, que en este caso es la Q, y en este caso, utilizando S cuadrada menos P cuadrada, a raíz de esa diferencia, nos vamos a poder calcular el valor de la Q, la cual nos va a dar un valor de 1627.03 volts ampere. Ahora se va a realizar lo mismo, pero de una manera diferente, usando funciones trigonométricas. Primero que nada, se dibuja el factor de potencia, se sabe que tenemos S, P y Q. Aquí me equivoqué claramente y me di cuenta de mi error y lo corregí, justo así. Ya tenemos el valor de S, tenemos el valor del factor de potencia. Y utilizando el factor de potencia, se sabe que el factor de potencia es P sobre S, que es lo mismo que cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, al tener eso, sabemos que utilizando coseno y tenemos el ángulo, vamos a poder calcular, perdón, y tener el factor de potencia, vamos a poder calcular el ángulo del triángulo. Aquí establezco que es exactamente justo lo mismo. Por eso, utilizar la función inversa de coseno, coseno a la menos 1 de 0.78, vamos a poder obtener el triángulo, perdón, el ángulo, que es de 38.74 grados. Al utilizar esto para calcular la P, vamos a poder utilizar la función de coseno, ya que nos relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Vamos a despejar esta función, vamos a multiplicar hipotenusa por coseno del ángulo y nos va a dar el cateto adyacente, que en este caso es P. Y al hacer esto, vamos a tener un valor bastante parecido a como hicimos la primera vez de la otra manera, que es de 2027.98 watts. Por otro lado, para calcular la Q, vamos a hacer exactamente lo mismo utilizando seno, ya que se nos relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y al hacer esto, otra vez, despejando de la misma manera que utilizamos para calcular la potencia activa, vamos a tener un valor de Q, otra vez bastante similar al primer método que realizamos, y este valor es igual a 1627.05 volts ampere. Para la segunda impedancia, ya que comprobamos que los dos métodos dan valores muy similares, vamos a hacer utilizando el primer método, ya que es mucho más rápido y mucho más sencillo. Se sabe otra vez que tenemos 7890 volts ampere. Y otra vez multiplicando ese valor por el factor de potencia de esa máquina, vamos a obtener la potencia activa, que es 5286.3 watts. Y otra vez utilizando Pitágoras, vamos a poder calcular la potencia reactiva, que en este caso vamos a obtener un valor de 5857.2 volts ampere reactivos. Por otro lado, se nos pide que calculemos la potencia por medio mínimo diaria y sabemos que podemos sumar las componentes P para calcular una P total y podemos sumar las componentes Q para calcular una Q total, y de esta manera vamos a poder utilizar la P total con la Q total para calcular la S nueva. La S nueva no se puede utilizar sumando las ST por el teorema de Bouchet, que es justamente lo que estoy estableciendo ahorita. Calculamos la P total, sumando las dos P de ambas máquinas y la Q total, sumando las Q de cada máquina, y nos dan los valores de 7314.6 watts y 7464.01 watts. Aquí, primero que nada, se puede observar que el factor de potencia nos va a dar bajo, ya que tanto la componente P como Q son valores que están muy cercanos el uno con el otro, y justamente queremos que estos valores no sean cercanos para que el ángulo nos dé un ángulo más pequeño y esto representa un factor de potencia elevado. Entonces establecemos Pitágoras para calcular la S nueva, que será P cuadrada más Q cuadrada, la raíz cuadrada de todo eso nos va a dar S nueva.
calculamos eso y nos va a dar un valor de S de 10.464.88 volts ampere. Es muy importante recalcar que los paneles solares entregan una potencia aparente, es por eso que utilizamos la S para calcular el promedio mínimo diario, considerando que ambas máquinas trabajan 12 horas simultáneamente. Pues también es muy importante considerar cuando estamos haciendo este tipo de problemas que las máquinas consumen tanto potencia real como reactiva. Entonces es muy importante considerar la S, ya que esta S contempla ambas potencias. Si utilizamos nada más la potencia real, estaríamos descartando la reactiva, que pues eso no sucede en la vida real, ya que las máquinas sí consumen potencia en forma de potencia reactiva. Entonces necesitamos tener la suficiente energía para suministrar tanto la real como la reactiva. Es por eso que utilizamos la S para calcular lo que debería de ser la instalación solar mínima para suministrar energía para este sistema. Por eso que multiplicamos la S por la cantidad de horas que trabajan ambas máquinas juntas y nos da un valor de 125.578.61 watt hora o volts ampere hora, que es lo mismo que watts hora, porque es potencia. En este caso, calculándolo entre 1000, nos da 125.57 kilowatt hora. Como observaciones generales de problemas, se puede observar que ambas máquinas son viejas, ya que tienen un factor de potencia bajo y no son eficientes. Por otro lado, se puede observar que la primera máquina consume mucho más potencia aparente, entonces debería de invertir el orden de estas máquinas para tener la máquina que consume más corriente primero y después la que consume menos corriente, de esta manera minimizando las pérdidas y evitando pérdidas por efecto de Joule. Por último, al cliente se le podría cotizar la posibilidad de instalar un banco de capacitores para elevar el factor de potencia total del sistema, de esta manera disminuyendo las pérdidas en potencia reactiva y evitando una penalización de la CFE, ahorrando dinero claramente a largo plazo. Bueno, en este caso se nos pide analizar el siguiente sistema y calcular la potencia reactiva del mismo. Es muy importante darnos cuenta que en la impedancia hay un valor negativo en la parte imaginaria, lo que quiere decir que esta es una resistencia capacitiva. Por eso realicé el siguiente diagrama demostrando que hay un capacitor en esta impedancia. Sin embargo, es muy importante recordar que como también hay una parte real en esta impedancia, también hay una resistencia incluida. Para calcular la potencia reactiva del sistema, primero que nada tenemos que calcular el voltaje multiplicando y utilizando la ley de Ohm, multiplicando la corriente por la impedancia. Al tener esto podemos calcular la potencia real y al tener la potencia real podemos armar este triángulo de potencia calculando el ángulo y de esta manera podemos utilizar con funciones trigonométricas, podremos calcular la Q. Entonces, para llevar a cabo la primera multiplicación es mucho más fácil transformar las potencias rectangulares, las impedancias rectangulares a polares, por eso que llevamos a cabo el siguiente triangulito. Lo que estamos buscando ahorita es la hipotenusa, que sería la magnitud de la polar, y llevamos a cabo una simple función de Pitágoras, obtenemos 15.62 y utilizando tangente, ya que es la que nos relaciona cateto opuesto con cateto adyacente, y utilizamos tangente a la -1, ya que lo que estamos buscando es el ángulo. Al hacer esto obtenemos un ángulo negativo, que es menos 39.81, y ya tenemos nuestro valor de impedancia en forma polar. Al hacer esto ya podremos multiplicar y por la impedancia, que es justamente lo que estamos haciendo ahorita para calcular el voltaje, obtenemos el voltaje. Para calcular la potencia aparente, lo único que tenemos que hacer es multiplicar las magnitudes que estamos haciendo ahorita, obteniendo una impedancia de 2249.28 volts ampere. Ya que tenemos esto, podemos calcular la potencia real. Y es muy importante aquí recordar que, utilizando esta fórmula, B por I es S, que ya es la que ya calculamos, pues por eso metemos el valor de S ahí y utilizamos el valor primero del voltaje, que es menos 61.80 menos el valor del ángulo de la corriente, que es menos 22. Esto nos da una potencia real de 1728.48. Al hacer esto podemos armar este triángulo de potencia y es muy importante calcular el ángulo del mismo, que este ángulo es la diferencia de ángulos que utilizamos en la fórmula de potencia. Esta diferencia de ángulos nos da un ángulo total que es negativo de menos 39.8. Al hacer esto y utilizando tangente, ya que es la que nos relaciona P con Q, podremos calcular Q despejando la misma. Al hacer esto obtenemos un valor de Q igual a menos 1439.41 volts ampere reactivos. Esto es negativo y por eso se dibuja de la siguiente manera. Aquí es muy importante darnos cuenta que como es negativa, el triángulo va hacia abajo, ya que no solo la Q es negativa, sino también el triángulo de potencia. Perdón, el ángulo es negativo. Al analizar nos podemos dar cuenta que hay un exceso de capacitancia en el sistema, por eso sería importante
disminuir esta capacitancia, ya que esto puede ser y puede afectar a largo plazo nuestro sistema. Entonces hay que disminuir el banco de capacitores y disminuir la capacitancia del sistema. En este caso se nos pide calcular la potencia aparente, reactiva y reactiva del sistema y también el factor de potencia del sistema en general. Se nos dice que tiene un voltaje pico de 200 volts con un ángulo de 45. Y bueno, en el problema nada más se nos dan las impedancias que se pueden ver en este circuito, pero es muy fácil deducir cuáles son inductivas y cuáles son capacitivas, al saber que la parte imaginaria cuando es positiva es inductiva y cuando es negativa es capacitiva. Como se puede observar en la última carga, nada más se nos da una parte imaginaria negativa, por lo que se puede inferir que este es un banco de capacitores que está conectado al sistema. Para empezar este problema, primero que nada hay que convertir el voltaje pico a un valor RMS, entendiendo qué es el valor RMS primero que nada. Y bueno, cuando es corriente alterna, se puede observar en una forma senoidal el avance y el retroceso de los electrones a través del tiempo. El voltaje pico es el voltaje máximo en la onda senoidal o el mínimo, ya sea positivo o negativo, por eso es el punto máximo. Y lo que vamos a hacer es transformar el área debajo de la curva a una forma rectangular para esta poder usarla en nuestro cálculo. Sabemos que RMS quiere decir root mean square, por lo que para calcular el valor RMS se tiene que dividir el valor pico, el voltaje pico sobre raíz de 2, que es justamente lo que estamos haciendo ahorita, y obtenemos un valor RMS de 141.42 con un ángulo de 45. Una vez que obtenemos esto, vamos a poder empezar a calcular la corriente de cada malla. Primero que nada, tenemos tenemos un valor puramente resistivo. Sabemos que el ángulo en este caso sería de 0. De igual manera, tomando en cuenta la fórmula que se puede observar en la parte posterior, que es la ley de Ohm, podemos saber que voltaje es igual a corriente por la impedancia. De esta manera vamos a despejar la corriente y calcularla. Esto lo vamos a hacer para cada malla, que son 4. Y vamos a tener un valor de corriente inicial de 1.22 amperes con un ángulo de 45. Lo vamos a transformar de una vez a manera rectangular, ya que como está en paralelo vamos a tener que sumar cada corriente y es mucho más fácil sumar las corrientes cuando están en una manera rectangular, ya que nada más suman las partes reales con las reales y las imaginarias con las imaginarias. Entonces, por eso que estamos llevando a cabo esa transformación. Y bueno, tenemos la hipotenusa, que es 1.22, y tenemos el ángulo de 45, y usando funciones trigonométricas, tanto coseno como coseno, vamos a poder calcular la parte imaginaria y la real, sabiendo que la parte del coseno opuesto es la imaginaria. Hacemos este cálculo y obtenemos que la corriente es igual a 0.86 más J 0.86. Vamos a llevar a cabo este mismo procedimiento con la segunda impedancia, pero esta impedancia nos la dan en una forma rectangular y es mucho más fácil llevar a cabo una división cuando están de manera polar, dividiendo la parte de la magnitud con magnitud y restando los ángulos. Es justamente lo que vamos a hacer. Dibujamos el triángulo, sabemos que la parte imaginaria es la del cateto opuesto y la parte real es la del cateto adyacente. Vamos a llevar a cabo una simple función de Pitágoras, vamos a calcular la hipotenusa y vamos a calcular el ángulo con tangente. Y obtenemos el siguiente valor, que es 33.24, ángulo de 46.22. Llevamos a cabo la división de la corriente y obtenemos una corriente de 4.25 amperes con un ángulo negativo de menos 1.22, puesto que el triángulo se dibuja en este caso de esta manera. Pero vamos a realizar el mismo proceso que realizamos anteriormente y obtenemos que es 4.25 menos J 0.09. Vamos a realizar el cálculo de la tercera malla y en este caso lo mismo, se puede observar que pues, la J es positiva, es inductivo y vamos a realizar el mismo proceso que realizamos en la malla 2, sabiendo que la parte imaginaria es la de 10, el cateto opuesto que es 10 y la parte real es el cateto adyacente que es 12. Obtenemos igual, realizamos el mismo proceso que ya hicimos con Pitágoras y tangente, y ahora nos da un ángulo una magnitud de 15.72 con un ángulo de 39.81. Realizamos la misma división y obtenemos la corriente 3, que va a ser 9.05, ángulo de 5.19. Como ya mencioné anteriormente, lo pasamos de una vez a rectangular y es 9.01 más J 0.82. Para la corriente 4 es un caso especial, ya que no hay parte real, es puramente parte imaginaria, lo que quiere decir que este es un banco de capacitores. Como no hay parte real, se dibuja de la siguiente manera. Nada más es un vector que va hacia abajo, ya que es negativo, y sabemos que si es un vector completamente positivo, quiere decir que tiene completamente parado así de esta manera, quiere decir que es un ángulo de 90.
pero como va hacia abajo y es negativo, entonces sabemos que el ángulo, vamos a inferir que es de menos 90. Entonces, de esta manera ya tenemos el ángulo, sin embargo, tenemos que calcular la magnitud, y esto lo hacemos de la misma manera, sabiendo que pues, el cateto opuesto, adyacente es 0, el cateto opuesto es 14, y por eso nos da una magnitud de 14 con un ángulo de menos 90. Llevamos a cabo la misma división, y obtenemos una corriente 4 de 10.10 amperes con un ángulo de 135. Este es un ángulo de 135, lo que quiere decir que pasa de los 90 grados y se pasa al vector negativo, perdón, al cuadrante negativo, como se puede observar en esta pequeña gráfica. Es por eso que nos sale un valor negativo de menos 7.14 más J 7.14. Como ya mencioné, está conectado de manera paralela, entonces vamos a llevar a cabo una simple suma con las partes rectangulares, porque es mucho más fácil hacerlo de esta manera. Escribimos todas las corrientes que obtuvimos en cada malla y vamos a realizar esta suma, sumando lo real con lo real, lo imaginario con lo imaginario, y obtenemos una corriente total de línea de 6.98 más J 8.73 amperes. Pero esto lo vamos a pasar a su forma polar, llevando a cabo el mismo procedimiento, y nos da una magnitud de 11.18 con un ángulo de 51.36 amperes. Una vez que tenemos esto, podemos calcular la potencia aparente multiplicando la corriente, bueno, la magnitud de la corriente por la magnitud del voltaje. La magnitud de la corriente es la que acabamos de obtener ahorita, que es 11.18, por eso lo transformamos a su forma polar. Y el voltaje es el que calculamos el RMS, la magnitud de igual manera, que es 141.42, obteniendo una potencia aparente de 1581.08 volts ampere. Ya que tenemos esto, podemos calcular la potencia activa. Aquí en esta potencia sí se utilizan los ángulos, sabiendo que el ángulo teta es el ángulo del voltaje y el otro ángulo es el ángulo de la corriente, que de igual manera ya tenemos. Hacemos esta operación y obtenemos una potencia activa de 1561.34 watts. Ya que tenemos esto, podemos llevar a cabo el factor de potencia, que lo podríamos llevar a cabo, pues ya tenemos la potencia activa y la potencia aparente. Sin embargo, lo vamos a hacer con los ángulos, que es la diferencia del ángulo del voltaje RMS, que es 45, menos el que obtuvimos anteriormente, que es 51.36, que es el de la corriente. Y esto nos va a dar un factor de potencia de 0.99. Por último, necesitamos calcular la potencia reactiva, y para calcular la potencia reactiva dibujamos el triángulo de potencia, y usando Pitágoras vamos a calcular la Q. Obtenemos lo siguiente, que es una Q de 1175.23 volts ampere. Se puede inferir que este sistema funciona de una manera muy eficiente, y bueno, el factor de potencia hace mucho sentido, ya que como pudimos observar anteriormente, está conectado un capacitor de manera paralela al final del circuito, lo que quiere decir que esto nos ayuda a elevar el factor de potencia y a disminuir la potencia reactiva. Como se puede observar, la potencia reactiva es mucho menor que la potencia activa, aquí en este caso es 175. Entonces se puede decir que este es un sistema que funciona de una manera muy eficiente. Entonces el cliente lo está haciendo de manera correcta, más sin embargo es importante darle un mantenimiento constante para que el factor de potencia no baje. En este caso se nos pide, bueno, se indica que se instala un banco de capacitores para corregir el factor de potencia hacia 0.90 de una máquina de eléctrica de gran consumo de 10.000 volts ampere con un factor de potencia de 0.7071 y que el voltaje es a 220 RMS. La máquina opera solamente 12 horas, pero el banco de capacitores se mantiene conectado a las 24 horas. Se nos pide argumentar qué va a suceder con el consumo final de la misma. Primero que nada, sí va a haber un consumo del banco de capacitores por sí solo, aunque no esté conectada a la máquina, y eso es debido a que se almacena la energía en forma de un campo eléctrico, que aunque no esté conectada a la máquina, va a haber un trabajo dentro del capacitor. Por esta razón, sí va a haber un consumo eléctrico, y por eso, para empezar, se dice, bueno, una recomendación es que se instale un switch en el banco de capacitores para que nada más se conecte el banco de capacitores cuando está operando la máquina, de esta manera disminuyendo el consumo final. Y bueno, para empezar, la máquina opera 12 horas, pero es muy importante recalcar que hay que calcular cuando el banco de capacitores opera por sí solo, que nada más son 12 horas, ya que las otras 12 horas trabaja en conjunto con la máquina. Y bueno, para empezar a hacer esto, primero que nada tenemos que dibujar el triángulo de potencia de la máquina. Se sabe que se sabe que es 10.000 volts ampere de potencia aparente, y tenemos el factor de potencia. Utilizando la siguiente fórmula vamos a poder calcular la potencia activa, que nos va a dar 7.070 watts. Por otro lado, ya que tenemos la potencia activa, y la potencia activa va a ser igual para ambos triángulos, vamos a dibujar dos triángulos, uno con el factor de potencia
original, que es 0.70, y con el factor de potencia corregido, que es 0.90, que es justamente lo que estamos haciendo ahorita. Se sabe que vamos a tener la Q total, que esa Q total es con el factor de potencia original, que es 0.70. Vamos a tener la Q capacitiva, que es lo que va a bajar debido a la instalación del banco de capacitores, y vamos a tener la Q nueva, que esa Q nueva es con el factor de potencia corregido, que es 0.90. Primero que nada, vamos a calcular los ángulos de cada triángulo utilizando la función inversa de coseno, y vamos a obtener los siguientes ángulos para cada triángulo. Una vez que tenemos eso, podemos establecer que la diferencia de la Q total, bueno, no, perdón, vamos a calcular primero la Q total. Ya tenemos la potencia activa, utilizando tangente, que nos relaciona el coseno opuesto y el coseno adyacente, y el ángulo del triángulo con el factor de potencia original, que es 0.70, vamos a poder obtener la Q total, que es de igual manera 7070 watts. Ahora sí, vamos a poder establecer que QC es la diferencia, o la Q capacitiva es la diferencia de la Q total con el factor de potencia original menos la Q nueva, que es la Q con el factor de potencia corregido. Ya tenemos la Q total, que es 7070, ahora vamos a tener que calcular la Q nueva. Calculando la Q nueva, igual vamos a usar tangente, ahora con el ángulo nuevo, que es el factor de potencia corregida, y nos va a dar una Q nueva de 3423.86. Hacemos esta diferencia y obtenemos que la Q capacitiva es de 3643.14 bar. Una vez que tenemos esto, podemos establecer que ese 3000, bueno, esa diferencia de Q capacitiva es lo que va a gastar el capacitor por sí solo. Sin embargo, necesitamos calcular la S nueva, que es justamente la que se puede observar en rojo arriba. Esta S nueva la vamos a calcular porque es el consumo que va a tener la máquina una vez que ya esté conectado una vez que ya esté conectado el banco de capacitores, es decir, que el factor de potencia esté corregido. Tenemos que considerar la S nueva, ya que esa es la potencia que todo el sistema consume, contando en cuenta la activa y la reactiva. Entonces, utilizando Pitágoras y el ángulo que ya tenemos, vamos a poder calcular esta nueva hipotenusa. O bueno, en este caso decidimos no usar Pitágoras, vamos a usar funciones trigonométricas, vamos a utilizar seno, de igual manera se puede utilizar coseno, y vamos a obtener la S nueva, que va a ser igual a 7855.42 volts ampere. Tenemos que el consumo del capacitor por sí solo es el que ya calculamos anteriormente, de 3643.14, y este mismo lo vamos a multiplicar por 12 porque son las horas que trabaja solito el capacitor. Perdón, es que se trabó mi video. Asimismo, vamos a calcular el consumo de la máquina, que es con la S nueva, igual por las 12 horas. Esto nos va a dar un consumo de la máquina por sí sola de 94.262.05 watt hora, y un consumo del capacitor por sí solo de 43.717.68 watt hora. El consumo total sería la suma de estos dos. Sin embargo, aquí podemos observar que el capacitor por sí solo sí tiene un consumo eléctrico, y es sustancial, es bastante grande. Por esta razón, reitero que es muy importante en la instalación de un switch para que nada más esté conectado al banco de capacitores cuando la máquina está conectada. De esta manera evitaremos consumir estos 43.000 watts hora.